temas y me parece muy importante que los puedan ir siguiendo a medida que los desarrollo. Ese es el objeto de acercarles este esquema metodológico. Al lado de cada uno de ellos está la pretensión a la que aspira esta defensa. Los primeros, que son observaciones preliminares, y las peticiones principales, que es, desde ya lo adelanto, absolutoria respecto de mi asistido. La primera de ellas que voy a abordar tiene que ver con el proceso penal en sí mismo y el defecto de intimación que hubo a lo largo de este proceso. Y esto se plantea específicamente respecto de la pretensión subsidiaria de la Fiscalía por el hecho de aplicación de tormentos. Si confrontamos las diversas indagatorias recibidas durante la instrucción con los requerimientos de elevación a juicio y lo ocurrido aquí en debate con la acusación, queda en total evidencia este defecto de intimación o su contracara, el exceso de acusación. Tenemos indagado por una determinada cantidad de hechos, 9, y al momento de la acusación se agregan al menos 14. Son todos hechos que no formaron parte de la imputación. Es cierto, probablemente sean cuestiones ya planteadas con anterioridad y en alguna medida, algunas de ellas resueltas. En alguna medida porque hay un recurso de queja planteado por esta defensa, aún sin resolver. Pero lo cierto es que el perjuicio irrogado se renueva con la acusación, por eso estoy en obligación de instar nuevamente este pedido. Si la intención era imputar esos hechos, debió hacérselo. Imputar. El momento de hacerlo era la indagatoria, no un requerimiento o una acusación. Porque la indagatoria es la base del procesamiento y de todo lo que viene después, incluida la acusación final. Hay un claro perjuicio, que es la inclusión de hechos frente a los cuales no hubo intimación ni posibilidad de defensa del acusado. Acarrea la imposibilidad de una defensa material y técnica respecto de esos hechos que exceden la imputación original. Y hay una demostración muy clara del perjuicio irrogado, que es la situación respecto de Raquel Negro, en la cual el propio Amelón, conociendo la imputación, en la indagatoria del día 15 de noviembre del 2010, presentó aportes probatorios que determinaron la desvinculación del caso. Lo mismo es lo que se pretende aquí. La consecuencia jurídica de este planteo es la nulidad relativa del alegato, pero absoluta respecto de ese exceso de imputación. Y esto lo hago con independencia de los cambios en los supuestos fácticos de los cuales voy a hablar en otro momento. Solo se podrá resolver de los casos que sí encuadran en la imputación originaria. El segundo ítem a abordar tiene que ver con la acusación, y es respecto de la acusación que voy a hablar. Se describió de manera coincidente entre Fiscalía y querellas, bajo el título de autoría, autor penalmente responsable. Y más allá de las precisiones que se fueron agregando después de las indagatorias, autoprocesamiento, requerimiento, nunca se describió una conducta puntual en cabeza de Amelón. La acción llevada a cabo por Amelón, más que la genérica de haber pertenecido al destacamento de inteligencia 121. Y esto se mantuvo de manera inalterable en ambas acusaciones. Debo denunciar esta falta de conexión entre hechos y pruebas. Y en el esquema en que se han realizado las acusaciones, y las acusaciones en este tipo de causas en general, pareciera indiferente la realización o no de una conducta, de un acto típico penalmente relevante, bastando solo con revistar en el lugar maldito el destacamento de inteligencia 121. Todos responden por igual. Vean, si la modalidad de atribución fuera coautoría, reparto funcional, ¿cuál fue el aporte concreto de Amelón al resultado final? Pero más grave aún con la acusación actual,
Si es autor, ¿cómo hizo Amelon para aportar, por ejemplo, durante sus licencias? Y estas preguntas siguen sin respuesta, preguntas fundamentales. ¿Es posible resolver en tal desconocimiento? La respuesta es negativa. No hay certeza sobre la participación concreta ni de las conductas puntualmente realizadas. El defecto de acusación, bajo este aspecto analizado, hace improcedente la imposición de pena y por tal motivo es que también se ha de solicitar la absolución de Mesistido. Y esto empalma con el siguiente planteo, que es el de responsabilidad objetiva. Estamos acostumbrados a que la falta de prueba de los hechos concretos, la conexión persona-hecho, se supla con esquemas teóricos. Y justamente estos esquemas teóricos nacieron como respuesta a la dificultad probatoria. Pero bajo este esquema formal o lógico, omitimos el más trascendental de los actos del proceso, que es la prueba de la autoría de los hechos que se imputan. Y la responsabilidad penal por un hecho pasa a ser una responsabilidad de carácter objetivo, funcional, por el lugar ocupado. Amelon es acusado en su carácter de integrante del destacamento de inteligencia 121, junto con probablemente 110 personas más, por todo lo que allí presuntamente sucedió. Se afecta así la presunción de inocencia, de raigambre constitucional, y la cuestión a dilucidar queda en nada más que la mera pertenencia al destacamento, desnaturalizando la interpretación del artículo 45 del Código Penal. Importa la consagración de la responsabilidad objetiva en materia penal, lo cual es inadmisible e insostenible en nuestro Estado de Derecho actual. Se toman las causas Guerrieri 1, Guerrieri 2, Zacarías, para en definitiva dar por acreditados hechos y o participaciones en esta causa. La pregunta es, ¿qué nos queda entonces para la discusión en este juicio? Si todo ya fue resuelto. Pero esto hay que agregar una consecuencia anexa, pero de vital trascendencia. Es que también se obliga a invertir el onus probandi. Entonces, a partir de la pertenencia al destacamento, eventualmente el cargo que ocupaba, Amelon está en necesidad de salir a probar su inocencia. Y va a ser responsable a menos que demuestre su inocencia. La responsabilidad no puede probarse de manera conjetural. Aquí estamos investigando de manera retroactiva hechos acaecidos hace 40 años, en el marco de una, a mi modo de ver, peligrosa generalización de las imputaciones. Todos los involucrados se encuentran alcanzados exactamente por las mismas responsabilidades, los mismos hechos, equivalentes comportamientos. No se discrimina la participación que pudo haberle cabido a cada uno de ellos de forma individual, propia, específica. Y lo más grave, y que persiste, es que no hay ninguna operación probatoria para vincular a la persona con los supuestos hechos. La autoría, y aún la coautoría funcional, requieren la prueba del aporte concreto de la persona. Y esta prueba no se ha podido dilucidar en este debate a través de las acusaciones. Si no se pudo demostrar cómo Amelon habría aportado ideológica
o materialmente a los hechos, entonces no hay ni autoría ni coautoría. La solución remisoria postulada de esta defensa, entiendo, se impone. Los planteos hasta aquí expuestos son los principales. El reclamo es absolutorio, y ahora sí voy a abordar los planteos de carácter subsidiario. Para el caso de que no prosperaran aquellos, estos sí deberán ser tratados. El primero de ellos tiene que ver con los hechos en sí mismos y la valoración de la prueba. Y voy a comenzar por el primer indicio empleado por las acusaciones para pretender vincular hechos con imputados. El primero de ellos es el apodo, Teniente Daniel, como prueba de cargo. Y como primera observación, no puede dejar de valorarse lo inconsistente que resulta la afirmación, por un lado, de que todos los integrantes del destacamento operaban bajo seudónimos para evitar ser reconocidos, y por el otro, que uno de ellos operara bajo su propio nombre y eventualmente con su propio cargo. Esta afirmación no resiste el menor análisis. Por otra parte, los relatos testimoniales recibidos en la presente causa, no es posible determinar si esta asociación, Teniente Daniel, con Juan Daniel Amelón, fue realizada al momento de los hechos o si surgió con posterioridad a los mismos a través del proceso de reconstrucción histórica. Esta duda, así expuesta y evidenciada por la defensa, no puede ser salvada en perjuicio del justiciable. Debo abordar también un tema que tiene que ver con los testigos que han pasado por esta audiencia, específicamente la edad de los testigos. Hay muchos de ellos que al momento de los hechos eran niños. Se va a hacer mención en cada caso. Las percepciones de los sucesos que nos han relatado deben ser evaluadas teniendo esta especial circunstancia en cuenta. Poco es lo que nos pueden declarar por haberlo percibido ellos mismos. Podrán declarar, sí, en primera persona respecto de las consecuencias de lo que les tocó vivir en los años sucesivos, pero no respecto de los hechos puntuales. La declaración de esos hechos puntuales debe ser valorada como la propia de los testigos de oídas, lo que fue llegando a su conocimiento a través del proceso de reconstrucción colectiva. Y ahora sí, la prueba principal tenida en cuenta por ambas acusaciones de manera idéntica prácticamente, que es las declaraciones de Constanzo Bueno y Dri. Constanzo, en primer lugar, no puede ser considerada prueba en la causa. En primer lugar, porque se trata de la declaración de un coimputado. Se realiza con un interés en la causa, de la cual él mismo es parte, y sin ningún tipo de resguardo, como podría ser el juramento de decir verdad. Únicamente puede servir como defensa material del propio Constanzo. Es en definitiva una proposición de la parte que expone su verdad. Es una versión de los hechos. Pero a diferencia de las hipótesis de los acusadores, es una hipótesis cargosa contra los otros imputados y no sujeta a responsabilidad alguna. Y esto nos coloca en una situación delicada. Si se le da fuerza probatoria a la declaración de Constanzo, ¿por qué no entonces darle la misma fuerza de verdad al resto de los imputados? Frente a esta situación, la balanza probatoria debe inclinarse hacia la absolución de mi asistido. Sostengo la dudosa credibilidad de los dichos de Constanzo en diferentes episodios que tienen que ver también con Guerrieri 1, que está incorporada a este debate. Allí afirmó que a Remo lo mataron de diferentes maneras. Afirmó también que
asistido Amelon estuvo en 2 lugares a la vez. En México, en la Operación México, pero también en el traslado a la Escuela Mañasco. Los diversos periodistas que han declarado también en Guerrieri en las precedentes señalaban que Constanzo siempre solicitaba algún tipo de contraprestación a cambio de sus dichos. Hay que señalar también que en su primera declaración judicial, y allí bajo juramento de decir verdad, Constanzo manifestó desconocer absolutamente todos los hechos, a los que luego después en indagatoria y sin este resguardo le agregó cualquier cantidad de detalles. Esto nos sitúa también en una posición de inseguridad jurídica. La doctrina y la jurisprudencia no le han otorgado carácter de prueba a las afirmaciones cargosas de un coimputado, porque no se trata de una confesión, donde sería distinto el análisis, sino que son discursos de cargo de un imputado contra otro. Puede en esta situación reinar un interés de deslindar su propia responsabilidad, razones de enemistad con otros coimputados, o tratar de pretender beneficios económicos, extorsionar a los otros imputados. No lo sabemos. Por esa razón es que las declaraciones cargosas de un imputado contra los otros no pueden ser prueba. ¿Qué sucede si el día de mañana el coimputado da una nueva versión de los hechos? ¿Qué sucede si reconoce algún tipo de interés el día de mañana respecto del porqué de sus declaraciones? Lo cual es válido para nuestro derecho, porque es una declaración indagatoria. Una sentencia dictada en esas condiciones, ¿es sólida? Pero avancemos un poco más en el análisis de la situación de Constanzo, las autocontradicciones de su propio discurso. En su declaración testimonial de Guerrieri I, Guerrieri II, incorporadas, preguntado si había envuelto, enfrazados en el año 78 los 16 detenidos que fueron ejecutados, negó el hecho y dijo que son cosas del periodista Siete Case. Preguntado quién mató a los prisioneros, contestó que no lo sabía y agregó que no estuvo en el lugar. Manifestó a su vez que la Intermedio La Ribera no las conoce y que nunca fue. Pero existe también una prueba de carácter pericial que pone al descubierto las mentiras de Constanzo. Y me refiero a la pericia del antropólogo Nobile en Guerrieri I. Nos manifestó Constanzo en aquella indagatoria el grupo de personas que participaron en la realización del pozo. Evacuando las citas, el juez ordenó la pericia en el lugar donde Constanzo dijo que había sido enterrado Remo. Constanzo guió a los peritos en esa labor y el resultado fue negativo. No se encontró nada. Es claro que no tiene consecuencias jurídicas sobre Constanzo, pero a esto mismo hago alusión, la falta de veracidad de sus dichos. La propia sentencia de Guerrieri I hace mención a esto cuando dice que Constanzo se sitúa en el lugar de espectador de los hechos. Y hay un aspecto final que aún debe ser evaluado, que es la situación de testigo de oídas de Constanzo, porque gran parte de su relato lo fundamenta en las palabras de un gendarme que desconocemos, y en base a ello afirma que Isach asesinó a las víctimas con una ametralladora, luego reconoce que él no estaba en el lugar, sino que se lo comentó el gendarme. Es una declaración de oídas, de referencia, no tiene ninguna fuerza probatoria. Y la conclusión,
los hechos pudieron haber sido de otro modo. Aquí es necesario la certeza de que fueron de un modo y que no pudo haber sido de ningún otro modo. Y aquí la propia prueba, el propio elemento intentado utilizar como prueba, nos señala que eso no es posible. El testigo Gustavo Bueno, personal civil de inteligencia, sus declaraciones son citadas con mucha frecuencia por la acusación como fundamento. Y se plantea la misma situación respecto de Constanzo. Declaró en Belén do Pará, en portugués, las dos traducciones, una oficial y otra que no. La que se utiliza es la no oficial. Guerrieri 1 y Guerrieri 2 no se pudo saber ante quién declaró, ni si se le recibió juramento. En el escrito ante el CES no figura ni siquiera la firma. Seguramente por eso dejaron afuera la declaración del CELS como material probatorio. Pero lo cierto, lo importante es que es una declaración extrajudicial. Carece de las formalidades de una prueba para ser valorada y valorizada en un juicio. En otras palabras, su mentira no tiene ninguna consecuencia. Jaime Feliciano Odrí, y aquí tengo que hacer pie en la publicación, en Recuerdos de la Muerte. Es un libro, no es una declaración testimonial. Su autor, Bonazo, no prestó juramento de decir verdad, no escribió el libro delante del juez, ni tuvo control de contraparte, ni consecuencia alguna respecto de lo que diga en ese libro. Lo relatado por Jaime Odrí, en ese contexto editorial, se encuentra en la misma situación de endebleza probatoria. No se puede tener por cierto lo afirmado en un contexto editorial. Estos son los modos judiciales para valorar y valorizar una prueba. La posibilidad, el juramento de decir verdad, la posibilidad de preguntar, de repreguntar, de efectuar careos. Ninguna de esas situaciones es posible con una publicación editorial. Pero ese libro es fuente de muchas declaraciones testimoniales que vinieron después. Y debo hacer hincapié en la falta de fiabilidad de muchas de las afirmaciones. Por ejemplo, respecto de que es el único que relata haber practicado deportes en la Quinta de Funes o haberse bañado en la piscina. Señala que en su plan de fuga aprovecharía la altura de los maizales, cuando en la intermedia no había maizales. Y aquí tengo que hacer una reseña de la prueba que desde Guerrieri 1 viene planteando mi asistido y que sistemáticamente le fue negada. Aquí se rechazó la prueba por considerar que no formaba parte de las potestades del artículo 388 del rito. Y sin embargo, Amelón lo viene asegurando y solicitando en declaración indagatoria desde el día 1 de este juicio. Refirió Odrí que en Mañasco eran bajados por una escalera para ir al baño, que la reconoció en la inspección. La inspección no se pudo hallar esa escalera, ni la puerta de salida que él refirió. Cuestiones fisiológicas, si los llevaban al baño o si les daban un tacho, ahí hay inconsistencia. Agrega al referirse en el traslado a la Escuela de Mecánica de la Armada a Daniel como otro de las personas, pero nunca antes lo había dicho. ¿De dónde surge este dato? O el detalle del Renault 12 blanco, cuando el Renault 12 blanco fue propiedad de Amelón 3 años antes de los hechos. Prueba también rechazada. Y ahora sí, un análisis puntual de algunos de los testigos. El análisis profundo lo hizo el propio Amelón en su última exposición. Yo solamente voy a tomar algunos de ellos por temas que tienen que ver con el análisis posterior. El
análisis fue muy concienzudo respecto del mismo testigo en sus declaraciones Guerrieri 1, Guerrieri 2, Guerrieri 3, y a su vez cruzándolos con otros testigos. Resulta innegable que a través de estos 40 años se llevó adelante un proceso de reconstrucción colectiva, histórica de los sucesos. Pero ese proceso, que aún no termina, tampoco nos sitúa hoy, en este momento, en la verdad real que necesita una sentencia. Nardoni, Viviana, por ejemplo, fue interrogada por una persona que por la voz estimó en unos 40 años de edad. Amelón nació en 1952, tenía 25 años de edad al momento de los hechos y no vio a nadie más en el lugar. Esto nos quita la posibilidad que Amelón fuera quien la interrogó. Respecto de Mejías, ella señaló que, bueno, en Guerrieri 2, a preguntas de la doctora Berro, que Mejías dejó de estudiar por las presiones políticas, y fue el propio Mejías que nos dijo que fue un cambio de vocación. Pidujua, López, testigos de oídas respecto de los hechos que hoy nos toca dilucidar. Ferreira, Eduardo Francisco, en Guerrieri 2 nos exhibió como elemento de sujeción una cuerda, también la mostró, y aquí nos exhibió un trozo de tela. La imposibilidad de peritarlo añade falta de certeza a sus dichos, y la duda emergente solo puede resolverse en favor del imputado. Cambió también la versión respecto a Daniel. Guerrieri 2 dijo que había un partido de fútbol importante, que Daniel y Sebastián lo miraban y así escuchó sus nombres. Aquí ya no, escuchó a Daniel hablar por radio, aludiendo a la entrega de un paquete que sería él. Gesualdo, recién nacido en aquel momento, debe ser evaluado como testigo referencial de oídas. Misma situación respecto de Sabrina Bullino, que es víctima directa, pero no puede relatarnos hechos acaecidos durante su más temprana infancia. José Enrique Nerionimendi, ya con anterioridad a su descripción de los lugares durante el debate, ya había participado de otras inspecciones judiciales, por lo cual sus recuerdos no pueden ser evaluados como espontáneos. Mariana Victoria Flores menciona la participación de un camión del ejército y resulta que el destacamento no tenía camiones. Esta es otra prueba también solicitada por el propio Amelón que fue rechazada por el tribunal. Repetti, en esta misma línea también menciona la participación de motos. El ejército no tenía motos, el destacamento no tenía motos. Probablemente fueran de la policía, que sí tenía ese tipo de vehículos. Pero además nos agrega personas que tenían entre 30 y 40 años de edad, lo que nuevamente excluye a mi asistido. Los nombres, los apodos, los menciona con nombres de animales, tigre y lagarto, también la diferencia del resto de los testigos. Novillo Carlos cambia el lugar del encuentro de Rioja y Dorrego a Pizzería La Argentina. Nos menciona que quienes los detuvieron tenían ropa de policía y hace referencias a lo que le contó su hermano Alejandro. Por tal razón, su testimonio solo puede ser tomado como referencial. Dice que uno de los captores se jactaba de haber estado en Tucumán. Amelón estuvo en Tucumán. Otros también pueden haber estado en Tucumán. Y alguien que no estuvo en Tucumán también podría jactarse de haber estado allí. Esto no nos otorga certeza. Nos sitúa en el mismo marco de duda razonable que todas las pruebas que vengo evaluando. Martínez Agüero, Guillermo, por su situación de detención en el momento de los hechos, no podía lógicamente presenciarlos y nos dijo que el resto lo sabe por Dri y Bonazo. Ugioni, 7 años de edad. Y ahora sí, otras pruebas que han sido tomadas por las acusaciones.
Hay una nota presentada por Amelon en la Cámara Federal de Apelaciones. En copia está en el legajo, en su legajo militar. Esta no tiene foliatura, pero se ha hecho una lectura parcializada de lo mismo, solo para acreditar su participación en los hechos. Pero una lectura completa de la nota son 2 carillas. Nos da el sentido de esta nota. Él quería ser juzgado en aquel momento. No quería estar abarcado por la ley de obediencia debida. Él quería ir a juicio y ser juzgado y demostrar su proposición de parte. Otra prueba también mencionada son las manifestaciones de conocimiento. ¿Qué es una manifestación de conocimiento en términos jurídicos? ¿Qué valor jurídico tiene? Si el código establece las reglas para el reconocimiento, fotográfico, en rueda, en precedente Miguel, la Corte reafirmó que no se trata de meras formalidades, sino que configuran requisitos ligados a la seguridad de la prueba de reconocimiento. Válvulas de garantía que operan a favor de la exactitud del acto en la medida que tienden a disminuir las posibilidades de error. ¿Bajamos ese estándar? ¿Las manifestaciones de conocimiento ingresan al debate como plena prueba? Y ahora tengo que referirme a casos particulares de la imputación, comenzando por los excluidos por licencia. La particular forma de la imputación, autoría material, determina la imposibilidad de atribuir los hechos acaecidos durante su periodo de licencia. Si hacemos pie en el legajo personal de Amelon, que esta es una prueba curiosa, porque cuando Amelon solicitó la inclusión de su legajo como prueba, se le rechazó por no formar parte del artículo 388. Sin embargo, era una prueba que ya había sido ofrecida y aceptada por el tribunal porque fue ofrecida por la Fiscalía. Hagamos pie en ese legajo. Gozó de licencia ordinaria de 30 días y extraordinaria de 10 días, total de 40, por vacación anual a partir del día 14 de febrero del 77, es decir, hasta el 24 de marzo del 77. Y esto implica excluirlo como autor de las siguientes detenciones, actos de detención: privación ilegal de la libertad. María Amelia González, 26 de febrero. Jorge Luis Rufa, de la misma fecha. De la misma fecha Ernesto Víctor Traverso. Del día 28 de febrero, Aníbal Mocarbel. María Luisa Rubinelli, del día 28. Y Eduardo Francisco Ferreira, del 17 de marzo. Hecho que además ocurrió en otra provincia, en Corrientes. Tampoco se ha postulado que dichas licencias fueran falsas, o que el legajo fuera adulterado, o que a pesar de la licencia hubiera prestado servicios. Nada de eso. Simplemente, en el marco de una imputación genérica y objetiva, se lo acusó por todos los hechos. El caso Messies, secuestrado el día 22 de agosto del 77, por este hecho jamás fue mencionado Amelon, al igual que en el resto. Pero aquí hay una particularidad. Por ese episodio ya fueron condenadas 3 personas: Cabrera, Porra y la situación de Fulcini. ¿Cómo resulta ahora posible añadir un cuarto integrante? De la nada. Y por último el caso de Héctor La Rosa, un caso del que no hay datos prácticamente. Casi nada se sabe de esta situación. No se sabe la fecha exacta en que fue secuestrado, no se sabe con precisión el lugar, no se sabe por qué fuerza. Tenemos, sí, un legajo con ADEP 11142, que habría sido visto
en la quinta de Funes, pero en esa carencia, ¿qué actitud corresponde tomar? Seguir investigando, señoras y señores jueces. No podemos cerrar el caso y privar incluso a los deudos de llegar a la verdad real. No se puede condenar en este caso. El siguiente punto es el que tiene que ver con el defecto de congruencia y calificación legal, algo había adelantado al inicio. Pretende una nulidad parcial de los alegatos y que se fije la calificación legal acorde a lo que fueron las diferentes indagatorias, y esto con incidencia, obviamente, en el monto de pena. No es solo una cuestión de calificación legal, es base fáctica pura, con un reflejo, sí, en la calificación legal. Sobre genocidio, que es el primer punto de este capítulo, voy a hablar muy poco, porque el desarrollo lo va a hacer el doctor Comellas. Simplemente voy a hacer precisiones que tienen que ver con mi asistido. El genocidio como delito internacional en los términos de la Convención de Naciones Unidas. Y en lo que tiene que ver con Amelung, a mencionar que el delito internacional de genocidio no formó parte de las indagatorias de Amelung. Ni el delito internacional, ni el dolo específico que esta figura requiere. Debió, sí, ampliarse la acusación en los términos del artículo 381, pero eso no ocurrió. Y esta nueva imputación parte del error de interpretar de manera amplia. Esto va a ser mucho mejor desarrollado por los colegas que vienen. Pero lo que quiero resaltar, interpretación amplia justamente en un tema de tipicidad, tipo penal. Por eso es que ha de solicitarse la absolución por el delito de genocidio. Respecto de la figura de desaparición forzada de personas, los términos del artículo 142 ter. En esencia es una privación ilegal de la libertad a la que se le agregan requisitos típicos. Negación del hecho, negación de la información sobre el hecho y negativa a revelar el paradero del detenido. ¿Por qué se acusa a Amelung de desaparición forzada cuando la negativa a reconocer la situación o dar información sobre el paradero no pesaba sobre él? Ni se demostró que hubiera sido intimado en tal sentido. Esta figura, acaso, especialmente grave, no se reserva para las autoridades superiores, que son quienes, una vez intimadas, tienen la obligación de revelar esos datos y la potestad de incurrir en la negativa típica. Aquellos que, conociendo los sucesos e intimados, eligen el camino de no dar información. Los titulares de las reparticiones que eran intimados en los habeas corpus, ninguno de ellos está acá. Sin embargo, es mucho más sencillo, sin ningún tipo de descripción, asumir que Amelung reúne los requisitos típicos. ¿Dónde está el oficio de intimación? ¿Dónde está el oficio de habeas corpus dirigido a Amelung en su condición de algo integrante del destacamento de inteligencia para que dé datos o revele? En esa carencia de pruebas es imposible condenar a mi asistido por esta figura. Brevemente, respecto de los homicidios calificados. Las calificantes utilizadas son inciso 2, alevosía, 6, concurso premeditado y 7 para procurar impunidad. Ninguna de estas circunstancias fueron descriptas ni probadas para cada uno de los 10 hechos. Esta falta de descripción nos lleva a la imposibilidad de saber si al momento crítico estaban ellas reunidas. Me refiero a los incisos 2 y 6. Nada sabemos de los hechos. Nada entre los hechos y la presunta participación del acusado, Amelung.
Podemos presumirlos, pero no probarlos. Reitero, no es un auto de procesamiento, no es un requerimiento de elevación a juicio, es la última palabra de la justicia sobre el tema. Certeza absoluta hay que tener sobre esos hechos. En cuanto al agravante del inciso 7 para procurar impunidad, además de estas carencias probatorias y de desconocer cuáles habrían sido las motivaciones de él o los autores, que pudo haber sido otra, o pudieron ser varias de las circunstancias agravantes, no lo sabemos. Pero esto nos coloca en la situación, en el deber de analizar lo siguiente. Si la impunidad estaba amparada por el marco legal que reinaba en aquel entonces, ¿para qué era necesario matar? Si ese accionar se llevaba adelante en el marco del anonimato, ¿no era entonces necesario dar muerte a las personas para procurar una impunidad que ya estaba garantizada por el marco? No resultan aplicables entonces las circunstancias agravantes, por eso es que he de solicitar de manera subsidiaria que de imponerse condena por homicidio sea por la figura básica del artículo 69, tal la que fue intimada en las indagatorias. Respecto de las privaciones ilegales de la libertad agravadas por la condición funcional, violencias y amenazas y duración, en ninguno de los 15 supuestos, y me refiero al momento de la detención, aprehensión o secuestro, o como se lo llame técnicamente, se mencionó la participación de Amelón. Y ese es el momento clave en el cual, por ejemplo, se pueden ejercer la violencia o las amenazas. Una vez que traen una persona detenida, la persona que lo recibe desconoce aquella circunstancia. Quién sabe, ni tenía voluntad, ni conocimiento, ni ninguno de los aspectos subjetivos respecto de lo que cometió quien sí privó a esa persona de la libertad. En torno a la circunstancia agravante por la duración de más de un mes, ese dato temporal debe, para serle reprochado, integrar el dolo de la gente, lo cual tampoco está demostrado. Como tampoco está demostrado si Amelón tenía posibilidad de incidir en la duración mayor o menor de alguna de las personas que estaban allí. Y analicemos un poco más detenidamente. Si el esquema, tal como está planteado, de que el destacamento de inteligencia, por integrar la actividad de inteligencia para abastecer a los niveles de planificación, implica que la decisión sobre a quién detener, cuánto tiempo y el destino final de la persona, no podían formar parte del acervo de los integrantes del destacamento tácticos. Era una decisión estratégica de los niveles superiores. ¿Cómo contrastamos esta doble postura de la acusación? Sin ir más lejos, el caso de Dri. O alguien puede afirmar que Amelón dijo, no, a este hombre lo mandamos a ESMA, o lo liberamos o lo matamos. Es insostenible, con Dri y con cualquier otra de las personas que estaban allí detenidos. Respecto de la figura de Tormentos, agravado por persecución política, y más allá de lo dicho respecto del defecto de intimación, ninguno de las víctimas declarantes en esta causa ni las incorporadas lo coloca a Amelón en esta situación, ni como interrogador ni como presente en el lugar. No hay una participación, ni mucho menos una autoría, tal los términos de la acusación. Me voy a referir ahora a concurso de delitos, muy brevemente, que tiene que ver con el monto de pena. El postulado de esta defensa es el siguiente. Si se trató de un plan sistemático, entonces no puede haber concurso real. Más allá de que no se fundó en cuanto a la acumulación de delitos
por qué concurso. Simplemente se dijo en concurso real. No existió un análisis acerca de las formas de conjugar los hechos entre sí, a consecuencia de la cual se extraiga como única conclusión que se debe aplicar el artículo 55 y no el 54. No pueden coexistir las afirmaciones simultáneas de plan sistemático y concurso real. Y esto con lógica incidencia en el monto de la pena. Respecto de la pena, la petición concreta respecto de la exención de pena o reducción del monto de pena, como eximente o como morigerante. Y doy tratamiento conjunto de ambos supuestos, si bien tienen que ver con diferentes capas analíticas, pero como la consecuencia tiene que ver con la pena, ese es el motivo del tratamiento en conjunto. Al momento de verificar las acciones imputadas a Amelón, es necesario relevar en el marco en que se llevaron adelante, en el marco en que él estaba inmerso, porque es condicionante y limitante de las acciones y las decisiones. Influye en la punibilidad y en la culpabilidad, innegablemente. La imposibilita o la morigera. Y es bajo estas premisas que solicito que se analice el error de prohibición. Es incuestionable el contexto situacional de aquella época. Fuerzas Armadas y de Seguridad, un fortísimo adoctrinamiento que repercutió, obviamente, en los miembros inferiores de las filas de estas fuerzas, y la medida en que tal contexto debe influir en la hipotética respuesta punitiva. El estrato analítico de la culpabilidad lo que mide es el ámbito de autodeterminación con que la gente podría haber actuado. Y es un dato psíquico que se infiere de la ponderación de todas las circunstancias de la situación. En una estructura de mando jerárquica, con un gobierno militar, todo lo relativo al cumplimiento de órdenes apareció para el inferior como vinculante. Y ello debe resolverse en el ámbito de la teoría de la culpabilidad. Si el inferior obró en la falsa creencia que estaba cumpliendo un deber, el carácter vencible o invencible del error permite descartar o cuantificar en su beneficio el grado de reprochabilidad. Las órdenes que ejecutaron no fueron producto de su propia voluntad, su deseo, de su capricho, ni de un mandato aislado de algún superior, sino que, como lo señalan las propias acusaciones, era un accionar coordinado de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad del país, cumplimiento de directivas provenientes de quienes detentaban por la fuerza el poder. Este enlace personalizado entre el injusto y la pena puede verse y debe verse reducido por las circunstancias que disminuyeron ese ámbito de discrecionalidad. En el caso del personal ubicado en las escalas inferiores de la jerarquía militar, el poder revisor de las órdenes era nulo o escasísimo. Desde el punto de vista de la defensa, el contexto histórico, normativo y jerárquico condicionante del obrar tienen capital importancia. Y las preguntas que cabe realizarse son: ¿cuál era el ámbito con que contaba Amelón en aquel momento de determinación? ¿Existían factores que podían reducirlo? ¿Cuáles y en qué medida? ¿Puede haber existido una falsa suposición de una situación reductora de autodeterminación? En el adoctrinamiento militar
Todas estas cuestiones se garantizan ex ante a través de el adoctrinamiento, precisamente. La legislación de emergencia, la represión institucionalizada, encabezada desde la propia cúpula del Estado usurpado, ¿no?, se erigió como el régimen de control de la oposición política a través de la fuerza. Plan que se extendió a través de todo el país y por todas las esferas del poder. Esto está acreditado a su vez también en la causa 1384. Entonces tenemos un gobierno asumido por los jefes de las tres Fuerzas Armadas, en el marco de la Guerra Fría, con una matriz económica de la cual también nos hablaron, un plan de exterminio como lineamiento estratégico, la escuela francesa como implementación táctica, la existencia de un vicariato castrense como apoyo moral y el rol de la justicia. No busco responsable ni nombres, sino para implicar y demostrar cuál era el contexto en que se obraba. Y de esta situación tenemos también prueba testimonial. María Celeste Martínez Reina nos contó y nos aportó aquí las notas que había tomado su madre, con las indicaciones de cómo hacer y cómo proceder en materia de habeas corpus. ¿Obtuvo algún resultado? ¿Cuántos de los que declararon en la audiencia y las audiencias trasladadas nos mencionaron acerca de los infructuosos planteos de habeas corpus? ¿Qué hizo la justicia sino cohonestar lo que allí estaba sucediendo? Mejías Luis Alberto, estando preso en Coronda, vino a verlo un juez, aunque no sabe si era federal. ¿Hizo algo por él o simplemente disimuló su detención? Viviana Nardoni, la pareja de Mejías, nos narró que en Devoto fue visitada por un juez federal. El juez federal me vino a ver a Devoto, era de Rosario. ¿Pero a qué viajó el juez federal de Rosario a Devoto? ¿Para interesarse por su situación, lo que le había pasado? Me preguntó por el atentado al micro. 40, Adriana. El 20 de abril del 77, su jefe, el fiscal, le pide la renuncia. Y que era una orden de la superioridad. Fue Cámara Federal a hablar con el presidente, que no le dio ni razones ni respuestas. Se negó a renunciar y el presidente de la Cámara le dijo que no le daba garantías de vida. Presentó su renuncia por razones personales y la Cámara Federal se reunió en acuerdo extraordinario para tratar su renuncia. Durante su cautiverio, también nos contó aquí, la familia, papá y el hermano, fueron a tribunales, todo de manera informal. Nadie hizo nada por ello. Bielsa señaló que su jefe, el fiscal de Cámara, lo hizo renunciar. Fue una extorsión para que me fuera. ¿Renunciás o te comes una 2840? Se dirá, los magistrados tenían miedo de obrar de otra manera. Entonces, ¿qué podemos esperar de un oficial subalterno? ¿Qué otra respuesta podemos inquirirle? Cada uno de estos fenómenos atraviesan la formación de los cadetes posteriormente egresados y son los que moldean sus posteriores conductas y su nula posibilidad de discutir. Y son lo que el Estado, bueno o malo, formó en su momento, cuando ingresan a los 12 años. Y a esa formación vino a responder.
En caso de no receptarse la aplicación de las previsiones del inciso primero del artículo 34, solicito que estos mismos argumentos integren la ponderación del artículo 41, pero con una adecuación al mínimo de la pena prevista, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 28 del Estatuto de Roma. Y por último, cierro con un argumento que es la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua. Voy a tratar de ser breve. El doctor Procaglo va a hacer un análisis un poco diferente, al cual también adhiero de manera adelantada. Desde nuestra perspectiva, identificamos la prisión perpetua con una pena cruel, inhumana y degradante en términos jurídicos. La reforma constitucional otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados e instrumentos, y no puede quedar duda alguna acerca de que la condena de prisión perpetua, por sus características, es violatoria de esos tratados. La respuesta coercitiva estatal es un elemento que distingue al derecho penal de todas las demás ramas jurídicas, y su aplicación requiere que se extremen todas las garantías establecidas en el ordenamiento legal, porque en definitiva la sanción penal es aquello que va a afectar el cuerpo de las personas. Debe tener esa respuesta estatal siempre un contenido compatible con los derechos, principios y garantías, sin importar cuál es en definitiva el hecho por el cual se ha de imponer. El único fundamento válido posible para la pena es la culpabilidad, por el hecho propio. Y el único fin atendible es la resocialización del imputado. No olvida esta parte que en este tipo de procesos se ejerce el legítimo derecho de las víctimas y sus deudos y allegados a conocer la verdad y procurar sanción a quienes se determinen como responsables. Pero este derecho no puede soslayar que la sanción penal no es un fin en sí mismo, o tampoco es un medio para satisfacer un fin social, lo cual resulta incompatible con nuestro sistema constitucional y los instrumentos internacionales, porque terminaría mediatizando a la persona humana. El principio de personalidad de la pena impide que se cuantifique en función de consideraciones que exceden al sujeto. Aumentar la pena al robo por la reiteración, porque el quantum de la pena no guarda relación con la persona, sino con una cuestión de orden general o de política criminal. Y se realiza entonces una pregunta fundamental: ¿qué fin resocializador puede lograr una pena impuesta a alguien 40 años después de los hechos que se le reprochan? ¿Qué duda cabe que la persona ya no es la misma? ¿Cómo se justifica en términos dogmáticos un reproche penal respecto de un suceso acaecido tanto tiempo atrás? Siempre es menester efectuar una interpretación que armonice el texto del Código Penal, que es en definitiva una ley, con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, que proscriben justamente penas crueles, infamantes, inusitadas, como lo señala el artículo 26 de la Declaración Americana. Estas son las razones que llevan a esta defensa a concluir que el artículo 80 del Código Penal, que recepta la prisión perpetua, es inconstitucional. La adecuación sancionatoria que de manera subsidiaria reclama esta defensa es la del homicidio simple. Teniendo siempre como límite máximo la previsión del artículo 55, tradicionalmente respetado. Y por otra parte, en relación a las consecuencias del artículo 65 del Código Penal, la interpretación que postula la defensa es la más moderada vía de corrección por parte de la paradoja que resulta de admitir que un condenado a reclusión o prisión perpetua que elude la acción de la justicia pueda obtener
la prescripción de la misma a los 20 años, mientras quien queda sometido a la jurisdicción carezca de todo horizonte de finalización. Por lo expuesto, solicito finalmente la declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua. De todos y cada uno de estos planteos efectuó finalmente las reservas recursivas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a hacer